Bueno, hola, buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida al webinar o charla online titulada ¿En qué afecta tu genética a tu rendimiento en el running? Bueno, que sepáis que somos UniqueMe, una empresa que se dedica a la genética aplicada al deporte y al entrenamiento. Nuestro leitmotiv es eres diferente, entrena diferente. Y bueno, lo que nos define es a través de la genética te ayudamos a conocer tus capacidades deportivas y con ello orientar tu entrenamiento. Lo primero que hacemos es presentar la plataforma de educación que utilizamos para dar este tipo de charlas. Tenéis a la parte derecha, tenéis la oportunidad de hacernos las preguntas en directo, aunque os aclaro que os las vamos a contestar por correo electrónico, porque si no es un poco complicado. Os será enviado un correo electrónico mañana o pasado, y se responderán a las preguntas que nos habéis hecho entre todos. Sin más, pues nada, presentarme. Soy Alberto Martín de Juan, director técnico de UniqueMe. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tengo experiencia en entrenamiento de alto rendimiento y bueno, en la actualidad pues también soy deportista amateur. En la actualidad me dedico más al triatlón que a la carrera, aunque bueno, le pego un poco a todo. El sumario o lo que vamos a ver en la presente charla va a estar dividido en diferentes puntos. Primero, unas nociones básicas de genética general para que entendamos un poco de dónde viene toda la información. En segundo lugar, un análisis del running desde un punto de vista genético. El tercer punto es para qué prueba está diseñado en función de tu genética, cómo lo estudiamos y qué datos os damos. Y en cuarto y quinto lugar, pues dos casos prácticos, utilizando la información que nos van a aportar dos genes, el COL5A1 y el HIF1A, pues bueno, en función de la información que nos den estos dos genes, cómo va a variar el entrenamiento de un sujeto a otro. Sin más dilación, comenzamos con la primera parte, nociones básicas de genética general. Bueno, simplemente deciros que la genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Todos conocemos que hay diferentes aspectos que heredamos de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Estos aspectos visuales, estos aspectos pueden ser visuales o no tan visuales. En el caso de las fotografías, pues podemos ver el tipo de pelo o la predisposición genética a la alopecia o incluso eso, el color de ojos, el tipo de orejas, la talla, la envergadura, etcétera. Todos esos aspectos se van a ir heredando de generación en generación. La información, como sabéis, es transmitida por medio del ADN, que no deja de ser una cadena altamente repetitiva, compuesta por bases. Como veis ahí, hay 4 tipos de bases. La combinación de esas bases va a detallar la información que nos define en principio como especie y nos va a transmitir los aspectos más básicos, los instintos más básicos, como puede ser la lactancia o como puede ser el llanto, pero también va a determinar lo que nos diferencia a cada uno de nosotros del resto de la especie, como es el tipo de pelo, el tono de piel, el color del pelo, la talla, etcétera. ¿Cómo se almacena esta información? Pues bueno, como venimos diciendo, ese ADN lo podemos ir ordenando en genes. Los genes son la mínima unidad funcional que condiciona un cierto aspecto, como puede ser el color de los ojos o cómo funciona nuestra hemoglobina dentro de la sangre, si vamos a tener más o menos hemoglobina. Luego, ese ADN se encuentra enrollado formando los cromosomas y esos cromosomas se encuentran localizados en el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo. Nosotros en UniqueMe, para extraer el ADN de nuestros clientes, de los deportistas, lo que hacemos es tomar una muestra de saliva. De esa saliva extraemos las células de la piel del interior de la boca y de esas células extraemos el ADN del núcleo. Es verdad que hay una cierta cantidad de ADN que se encuentra en la mitocondria, pero nosotros nos vamos a centrar en el ADN del núcleo. En los seres humanos, ese ADN se organiza en 23 pares de cromosomas. Es importante la palabra pares porque
uno de los componentes del par, es decir, un cromosoma del par, lo vamos a heredar de nuestro padre y otro cromosoma del par lo vamos a heredar de nuestra madre. Es importante porque, como vamos a ver a continuación, va a determinar que todos al fin y al cabo seamos iguales, pero también que seamos algo diferentes. No todos los seres vivos organizan su ADN de la misma manera. Veis ahí diferentes especies de animales y el número de pares de cromosomas que cuentan en sus núcleos. Pues veis, en el primer caso el mosquito organiza su ADN en 3 pares de cromosomas, en cambio el pollo o el perro, colocados en la segunda columna, cuentan con 39 pares de cromosomas. Simplemente a modo de resumen, pues nada, el ADN, que es una cadena altamente repetitiva, lo organizamos en genes, que son las unidades funcionales que determinan un cierto aspecto. Ese ADN se recoge o se enrolla en cromosomas y esos cromosomas se encuentran dentro del núcleo de las células, de todas las células de nuestro cuerpo. El ADN, si comparamos el ADN de un ser humano, estirásemos todo el ADN de un ser humano y lo comparásemos con la mosca de la fruta, se podría ver que se comparte en un 50%, es decir, no somos tan diferentes de las moscas como nos creemos. Hay un 50% que somos iguales. Y con un ratón, aunque parezca mentira, compartimos el 90% de toda la cadena, de todo el ADN. Pero si llegamos al caso extremo del chimpancé, con el que compartimos el 98% de nuestro ADN. Es decir, somos un 98% iguales a un chimpancé. Y además, si compartimos el ADN de un ser humano con otro ser humano, la misma especie, el ADN es compartido en un 99,9%. Este 99,9% nos define como especie, es decir, es lo que va a determinar pues, esos instintos básicos que vamos a compartir todos. Y además, pues también pues, otros aspectos más evidentes, como que tenemos 2 ojos, que nuestros ojos ven de una determinada manera, que tenemos una boca, que tenemos 2 orejas, que escuchamos de tal forma, que tenemos un corazón, todo eso que nos hace común a todos los seres de nuestra especie. Pero a lo que a nosotros nos interesa es en ese 0,1%. ¿El qué determina ese 0,1%? Pues nada, simplemente ese 0,1% restante lo que va a hacer es marcar las diferencias entre unos seres humanos y otros. Aspectos visuales, como puede ser el color de los ojos, el tipo de pelo, el color del pelo, el tipo de oreja, con o sin lóbulo, o también aspectos que determinan un mejor o peor desempeño en algunas disciplinas deportivas, como puede ser la talla del Gasol, la envergadura de Ricky Rubio, la coordinación oculomanual del jugador de béisbol que veis ahí, o el porcentaje de fibras rápidas o fibras lentas con las que cuenta Usain Bolt. Pero también ese 0,1% restante no solo determina aspectos relacionados con el alto rendimiento, sino también aspectos un poco más banales, un poco más de la gente de la calle y que nos preocupan a todos los deportistas populares, como puede ser la facilidad o la dificultad para hipertrofiar tras un programa de fuerza adecuado, la predisposición a lesiones de tipo ligamentoso o tendinoso, la facilidad o la predisposición que tenemos para movilizar grasas o para tener sobrepeso, y también la predisposición para disciplinas de resistencia, como puede ser un triatlón o como puede ser una carrera de larga distancia. El tema de los polimorfismos que vamos a ver a continuación tiene especial relevancia para entender las siguientes transparencias y para entender lo que vamos a ver a continuación relacionado con el entrenamiento. Los polimorfismos es ese 0,1% restante pero visto en el ADN, es decir, es aquellos puntos del ADN en los que existe una cierta diferencia entre unos seres humanos y otros. Como podéis observar, si comparásemos el ADN de 2 individuos, el de arriba y el de abajo, las bases de la izquierda y de la derecha se comparten, es una C y una G, sin embargo las bases del medio son diferentes. Bueno, pues ese pequeño cambio va a determinar un cierto aspecto, ¿vale? Va a condicionar que seamos diferentes unos seres humanos a otros. Y lo que es más importante, en cada una de estas ubicaciones colocadas en el ADN, que puede estar en un cromosoma en otro, en un gen u otro, se van a dar
3 genotipos diferentes, es decir, en cada polimorfismo, en cada zona donde se prevé que pueda haber un cambio entre unos seres humanos, vamos a encontrar sujetos, vamos a encontrar personas de 3 grupos diferentes. En función de si perteneces a un grupo o a otro, ese aspecto va a variar, ese aspecto que condiciona ese polimorfismo va a variar. Vas a tener unas ciertas características que vas a compartir con los miembros de tu mismo grupo, pero que te van a hacer diferente del resto de sujetos de otros grupos. En un caso concreto, aplicado al deporte, bueno, pues puede ser que analizando un cierto polimorfismo encontramos 3 grupos diferentes de personas. Esos grupos de personas, pues bueno, en este caso ficticio, bueno, pues el genotipo de homocigotos AA, en el que su ADN transmite que seas homocigoto AA, pues te va a transmitir que seas más explosivo o que seas más potente, mientras que si eres homocigoto CC, si vas a ser el sujeto del grupo verde, va a ser un deportista pues, más predispuesto a disciplinas de resistencia. Si fueses del grupo intermedio, del grupo AC, pues bueno, compartirías un poco de los dos. No resaltarías en ninguna de las dos circunstancias, ni disciplinas de resistencia, ni disciplinas de potencia, pero estarías bastante compensado en los dos tipos de disciplinas. Nosotros en UniqueMin lo que hacemos con la muestra de saliva es analizar 10 polimorfismos diferentes, es decir, 10 zonas de tu ADN de donde extraemos información que te va a ser válida para aplicar luego en tus entrenamientos y con ello pues ser más eficaz en la consecución de tus objetivos. La segunda parte, como os he contado antes, es el análisis del running desde un punto de vista genético. Lo primero que hacemos es resolver la duda o la discrepancia que se ve en muchos grupos de entrenamiento, es qué aporta más a tu rendimiento en el running. Si el entrenamiento o la genética. Todos conocemos a personas que gracias a su genética cogen forma enseguida, alcanzan el estado de forma de una manera rápida, mientras que hay otras personas que se matan a entrenar y que ese estado de forma les cuesta más conseguirlo. Bueno, pues vamos a intentar resolver esta pregunta intentando simplificarla. Vamos a ver 3 condicionantes que nos van a ayudar a resolver esta duda. En primer lugar, es en función de la disciplina deportiva a la que nos dediquemos. No es lo mismo hablar de disciplinas que son más técnico-tácticas, como pueden ser los deportes de equipo, o en este caso el fútbol, en el que el entrenamiento va a tener mucho más peso. El saber manejar una pelotita, mejor o peor, va a depender enormemente de la cantidad de horas que le echemos a ese entrenamiento. En cambio, por otro lado, encontramos disciplinas de componente más fisiológico, como puede ser el ciclismo, o dentro del que incluimos también el running, en el que la genética va a tener un mayor peso. Otro condicionante que nos va a ayudar a discernir sobre la pelea que existe entre entrenamiento y genética es la capacidad física de la que estemos hablando. No es lo mismo estar hablando de fuerza, de potencia, de resistencia, de flexibilidad, de coordinación, ¿vale? Porque cada una de ellas va a estar condicionada en un mayor o menor grado por parte de la genética. Os presento la siguiente tabla en la que se muestran las tres últimas, la resistencia, la fuerza o la flexibilidad, en qué grado es condicionada por la genética. En este caso, la resistencia aeróbica es condicionada por la genética en un 40%, ¿vale? El índice de la habilidad de tu rendimiento, de tu desempeño en resistencia, va a estar condicionado por tu genética. La fuerza va a ser en un 70% y la flexibilidad va a ser en un 75%. Es decir, que nazcamos más o menos elásticos va a condicionar, pues eso, va a ser condicionado por el tema de la genética. Y luego otro aspecto que nos va a ayudar a discernir entre el peso que tiene el entrenamiento y el peso que tiene la genética para nuestro rendimiento, pues es también el nivel del que estemos hablando.
no es lo mismo hablar de esta discusión con atletas de élite dedicados a los 100 metros lisos, como veis ahí la final de los Juegos Olímpicos de Londres, o por el lado contrario, un deportista popular dedicado a la carrera popular. En este caso, los deportistas populares, en el que en principio el nivel de condición física es menor, bueno, pues vamos a poder actuar en su rendimiento desde el entrenamiento con mayor peso que en el otro grupo, que en el grupo de los atletas de élite. Está claro que para ser finalista en unos Juegos Olímpicos, pues tienes que tener una genética bastante favorecedora para esta disciplina, y sobre todo en el caso concreto de la velocidad de los 100 metros lisos, en el que, bueno, pues 3 finalistas, o sea, todos son de origen afroamericano, en el que, bueno, se da una variante genética bastante peculiar y que les permite hacer las contracciones musculares de una forma explosivas y potentes. Vale, aquí me gusta explicar este gráfico, aunque es un poquillo complicado y tardemos un poquito. Nada, simplemente, ¿qué se ve en este gráfico? Bueno, en este gráfico está extraído de un estudio científico en una revista de impacto. Se cogió a la población española, una representación de la población española, que está marcada por la línea negra con los puntos negros. Esta población española se hizo un test genético. En ese test genético se analizaron un cierto número de polimorfismos y se valoró, se metió en una costelera, se sacó una fórmula y le otorgaron una valoración de 0 a 100, en las que el número 100 es el atleta genéticamente predispuesto de forma perfecta para una disciplina de resistencia, y el 0 es todo lo contrario. Bueno, pues es una campana de Gauss en el que la mayoría de la gente se encuentra en un valor de 60, ¿vale? En una puntuación de 60. Si nos separamos hacia arriba o nos separamos hacia abajo, al final pues vamos encontrando menos sujetos que vayan resaltando hacia arriba o hacia abajo. Es decir, es mucho más difícil encontrar a una persona que tenga una valoración de 100 que una persona con valoración de 60, en el que se encuentra la mayoría de la población española. Bueno, pues hicieron lo mismo con atletas de élite de una disciplina de resistencia. Se cogieron atletas, se cogieron ciclistas y se cogieron esquiadores de fondo, si mal no recuerdo, y lo que se vio es que la gráfica, que es la gráfica seguida de puntos blancos, tenía algunos aspectos que iban cambiando. Bueno, pues el primero es que se encontraban más sujetos, es decir, que la mayoría de los sujetos de élite se encontraban con un total score, una puntuación un poquito mayor, es decir, que la genética favorecía a que fuesen atletas de élite. Pero también es verdad, y a nosotros nos gusta remarcar, que existían atletas de élite con una predisposición genética menor y que habían conseguido ser atletas de élite de cierto éxito a base de entrenamiento y de echarle narices en los entrenamientos, ¿vale? Al igual que hay personas con una genética favorecedora que se encuentran sentados en su sofá y que no son atletas de élite porque han decidido coger otro camino. Bueno, a nosotros en UniqueMe lo que nos gusta es no buscar la confrontación entre genética y entrenamiento, sino buscar la colaboración. Lo que hacemos es, con ayuda de la genética, utilizamos o realizamos el entrenamiento adecuado para mejorar el rendimiento. Y el rendimiento no visto como la mejora de una marca personal en una cierta prueba, o la mejora de un puesto en una cierta prueba, sino una mayor eficacia en la planificación de nuestros entrenamientos, evitar lesiones de tipo ligamentoso o de tendinoso, o mejorar las pautas de hidratación. Esto es información que vamos a obtener de nuestra genética a base de predisposiciones. Vale, la tercera parte es para qué prueba estás diseñado. Lo que hacemos es, como sabéis, estudiar 10 polimorfismos diferentes ubicados en diferentes cromosomas de nuestro código genético. Esos genes o esos polimorfismos nos van a dar información de lo más variopinta, desde la tipología, la predisposición a tener nuestras fibras musculares de un tipo o de otro, la facilidad para la hipertrofia, el daño muscular post ejercicio,
la adaptación cardiovascular al entrenamiento, los valores de consumo máximo de oxígeno innatos, de qué vía obtiene más fácilmente energía tu cuerpo. Es decir, un sinfín de datos que nos van a hacer ver si tu cuerpo está diseñado para una disciplina de resistencia o para una disciplina de potencia. ¿Y cómo os damos esta información? Bueno, pues en parte lo primero que hacemos es daros una puntuación igual que hacían antes en el estudio que hemos visto. Os damos una puntuación de 0 a 100, en el que el 100 es el atleta genéticamente perfecto para una disciplina, en el caso de la izquierda, de resistencia, y el 0 es un atleta que no tiene ninguna facilidad para esa disciplina de resistencia. En mi caso, esta es una parte de mi informe. Yo tengo una puntuación de 52 sobre 100, me podréis decir si es alto o es bajo. Bueno, pues lo resolvemos dando el valor medio de todos los test que se han hecho hasta el momento. En este caso se ve que el resto de individuos tienen una valoración de 38,6 y yo tengo 52, es decir, que yo tengo una cierta facilidad para ese tipo de disciplinas. Sin embargo, en la parte de potencia o explosividad, pues estoy más cercano a la media. También me encuentro un poquito por encima, pero no resalto mucho. Estaría más orientado hacia la resistencia. Lo que nos gusta decir en UniqueMe es que, bueno, tu genética no debe cambiar tu objetivo. Es decir, si tú tienes pensado hacer una maratón, pero tu genética te predispone a la potencia, no debes cambiar tu objetivo y dedicarte a las millas urbanas, sino que intentar cambiar la forma de entrenar, intentar focalizar la atención o los puntos de tu entrenamiento, los puntos importantes de tu entrenamiento en las debilidades que tienes genéticas, ¿vale? Para cumplir tu objetivo de una forma más grata. Vamos a por el primero de los casos prácticos. Está relacionado con el tema de la rigidez y elasticidad de los tendones y ligamentos, también con la eficiencia de carrera y con la predisposición a lesiones. Lo vemos con un gen denominado COD5A1 que se encuentra en el cromosoma 9. ¿Qué información nos va a aportar el polimorfismo ubicado en este gen? Bueno, pues de manera introductoria, muchos de vosotros lo sabréis. Simplemente, bueno, la diferencia entre los tendones y ligamentos, a pesar de que tienen una composición similar, que son tejidos conectivos que están formados en su mayor parte por colágeno, tienen una función totalmente diferente, ¿vale? Mientras que los ligamentos están, su función es estabilizar las articulaciones. En el caso de los tendones, lo que hacen es servir de nexo de unión entre el músculo y el hueso. Vale, nos gusta ver también los tipos de colágeno que forman parte de esos tendones y ligamentos para que entendáis un poco de qué depende que sean nuestros tendones más elásticos o más rígidos. Bueno, pues hay 21 tipos diferentes de colágeno. Los que a nosotros nos interesan son la relación entre el colágeno tipo 1 y tipo 5. El tipo 1 nos va a dar elasticidad de la estructura de tipo conectivo en tendones y ligamentos, mientras que el tipo 5, aunque no son claras sus funciones, sí que se ha visto que el colágeno tipo 5 es más abundante en tendones comprensoras de mayor edad y encima en estructuras dañadas o patológicas. El efecto de tener más colágeno tipo 5 y menos colágeno tipo 1 es que tienes estructuras más rígidas y por tanto va a ser más propenso a lesiones de este tipo, lesiones de tendinopatías o problemas en ligamentos. En ningún momento nos estamos refiriendo a lesiones de tipo accidental. Está claro que una entrada por detrás en fútbol que te parte la rodilla en tres, pues eso no lo va a evitar ni lo va a proteger ningún genotipo. Entonces, ¿qué determina el gen COL5A1 y en concreto el polimorfismo que estudiamos nosotros? Pues bueno, regula la formación de colágeno tipo 5, que es un componente, como hemos visto, fundamental en la estructura de tipo conectivo, como son tendones y ligamentos, determinando, en función de tu genotipo, el diámetro, la resistencia, las propiedades elásticas de tus tendones y ligamentos. Y vamos a lo importante. Lo importante es, bueno, pues en función del grupo al que tú pertenezcas, si eres homocigoto TT, homocigoto CC o heterocigoto TC, lo primero que vamos a mostrarte es si eres un perro verde o no eres un perro verde, si eres más o menos raro dentro de todos los seres humanos de la Tierra. Pues en este caso vemos que los homocigotos CC
son menos frecuentes, es más difícil encontrar un sujeto homocigoto CC que un homocigoto TT, que son un 25%. Pero ¿qué repercusión tiene el pertenecer a un grupo o a otro? Bueno, pues aquellos sujetos que pertenecen al genotipo TT o TC cuentan con tendones y ligamentos más rígidos, mientras que los sujetos que pertenecen al genotipo CC cuentan con tendones y ligamentos más elásticos. Bueno, pues las aplicaciones en el entrenamiento pues son relativamente claras. Si yo cuento con tendones y ligamentos más rígidos, estoy más predispuesto a lesiones de este tipo. Y en cambio, si cuento con tendones y ligamentos más elásticos, pues cuento con un efecto protector frente a estas lesiones. Además, y eso debe condicionar nuestro entrenamiento. Además, otros datos, otra información que que facilitan algunos estudios es que los sujetos que cuentan con tendones y ligamentos más rígidos, es decir, que son de genotipo TT o TC, pues tienen una mayor eficiencia de carrera, sobre todo en disciplinas de resistencia en el atletismo, mientras que los que tienen los tendones y ligamentos más elásticos tienen una menor eficiencia de carrera. Aquí hay una errata, ¿vale? Esto es menor eficiencia de carrera en disciplina de resistencia. Sin embargo, tienen mayor predisposición a la disciplina de velocidad. ¿Por qué es esto? Bueno, pues el contar con tendones y ligamentos más rígidos lo que va a hacer es que vuestras articulaciones sean más estables, ¿vale? Entonces se gasta menos energía por los músculos estabilizadores, sobre todo los músculos que están implicados en las articulaciones más implicadas en la carrera, que son el tobillo, la rodilla y la cadera. Bueno, pues el tener esos ligamentos, esos tendones más rígidos, va a hacer que haya menos gasto energético en esa estabilización de las articulaciones y que esa energía pueda ser utilizada en impulsaros hacia adelante, en haceros correr más rápido. Sin embargo, en el genotipo CC, la mayor predisposición a disciplinas de velocidad está relacionada con que un tendón más elástico va a ser fundamental para transmitir más energía. En el momento del apoyo en el que se produce una extensión del tendón, se va a acumular energía que en el momento en el que se produce la fase de vuelo, la fase de impulsión, ese tendón va a soltar energía acumulada y te va a ayudar a avanzar más rápido. Esto es solo aplicable en disciplinas atléticas, no se podría aplicar al ciclismo, por ejemplo. De hecho, el estudio está hecho en triatlón y personas con la misma condición física, bueno, pues se veía que el genotipo estaba correlacionado con el rendimiento, sobre todo en el sector de la carrera, ¿vale? Hacía que su gasto energético fuese menor y por tanto fuesen más rápido. ¿Qué vamos a proponer en el entrenamiento diferente a un genotipo respecto a otro, a los sujetos que pertenecen a un genotipo respecto a otro? Bueno, pues os lo resumimos en las siguientes transparencias. Para atletas que cuentan con el genotipo TT o TC, proponemos, en primer lugar, prevención de lesiones, ¿vale? Tienen que tener un foco importante de su entrenamiento, sobre todo en las primeras fases del entrenamiento, en las primeras semanas de entrenamiento. Tiene que haber mucho trabajo preventivo de lesiones. En las articulaciones más implicadas en el running, como son la rodilla o el tobillo, bueno, pues el hacer ejercicios isométricos o hacer ejercicios excéntricos que fortalezcan esos tendones más implicados, como puede ser el tendón rotuliano, el tendón de Aquiles. Y luego, por otro lado, pues el hacer ejercicios de propiocepción para facilitar el trabajo de esos ligamentos, la protección de las articulaciones. Ahí os muestro algunos ejercicios. En este caso se trataría de dar importancia a la fase excéntrica del movimiento, es decir, si utilizamos este ejercicio, un ejercicio de zancada frontal, es más importante la parte de bajada que la parte de subida. Habría que hacer la bajada despacio y la subida pues un poquito más suave. Al revés, perdón, la bajada despacio y la subida pues la podemos hacer con ayuda. Ahí tenéis otro ejercicio para trabajar excéntricamente el tendón rotuliano. Otro ejemplo, ahí igualmente habría que intentar hacer lentamente la fase de bajada y la fase de subida, pues intentar hacer con
con ayuda, se podría hacer con ayuda. También ejercicios, como hemos dicho, de propiocepción, buscando el desequilibrio, como veis en ese ejercicio, con la a pata coja, buscamos el desequilibrio con la pierna que está en el aire. También se puede hacer con plataformas inestables o incluso con ojos cerrados cuando ya vayamos cogiendo un poco de soltura. En cambio, con la articulación de tobillo, pues bueno, más de lo mismo. Ejercicios excéntricos. En este ejercicio pues tendríamos que subir con apoyando los dos pies y bajar, hacer la flexión de tobillo de una forma lenta, la bajada del talón un poquito más lenta. Ahí en una plataforma inclinada, el ir echando la rodilla hacia adelante, de una forma lenta, recuperando con los dos pies apoyados. Igual utilizamos las plataformas inestables, los apoyos inestables, para favorecer la propiocepción en el tobillo. Vale, en cambio, para atletas del otro genotipo, de genotipo CC, ya no hay que atender tanto. No estoy diciendo que no haya que hacer ejercicios preventivos, sino que hay que focalizar menos la atención de nuestros entrenamientos si somos atletas CC en otros objetivos, como era mejorar la eficiencia de la carrera. ¿Cómo se mejora la eficiencia de carrera? Pues bueno, como todos sabéis, un ejercicio de técnica de carrera, ahí tenéis el skipping de rodillas, aunque hay otros muchos, ejercicios gimnásticos de este tipo que también nos ayudan a favorecer la técnica de carrera, o el salto de comba o de cuerda, que favorecen la reactividad de los tobillos. Esto facilitaría la eficiencia de la carrera, es decir, nuestra habilidad de tener unos tendones más elásticos, la vamos a compensar con entrenamiento que nos mejore la eficiencia de carrera. Otro método de entrenamiento que se han comprobado que son eficaces para mejorar la eficiencia de carrera, pues son las cuestas, un entrenamiento de este tipo, 10 minutos de calentamiento más 2×8 cuestas de 60 metros aproximadamente. En este caso me gustaría incidir que es importante que la fase de subida sea bastante explosiva, es decir, que las zancadas sean bastante largas. Otro método de entrenamiento para mejorar la eficiencia de carrera son las series cortas o los cambios de ritmo, los fartleks cortos de alta intensidad, como puede ser 2 bloques de 10 cambios de 1 minuto 15, recuperando 45 segundos, después de un calentamiento y después una vuelta a la calma. Y luego un tercer método de entrenamiento para mejorar la eficiencia de carrera es utilizar volúmenes altos, aunque esto tampoco lo comparto a pies juntillas. El segundo caso práctico. A ver. Perdón. El segundo caso práctico que vamos a ver está relacionado con la vía de la que obtiene más fácilmente tu cuerpo energía. ¿Vale? Está relacionada con el gen HIF1A. Y bueno, pues igual que hemos hecho antes, hacemos una pequeña introducción, al igual que hemos hecho antes con los tendones y ligamentos, pues hacemos una pequeña introducción sobre las vías para la producción de energía durante el ejercicio. Muchos de vosotros las conoceréis, pero bueno, me gusta hacer un repaso rápido para que todo el mundo comience desde un mismo punto inicial de conocimiento. Hay 3 vías importantes principales de obtención de energía por parte del cuerpo. La primera es la anaeróbica aláctica, que la utilizamos para esfuerzos muy intensos de una duración corta, de 8 a 12 segundos. Luego una segunda vía de suministro de energía se denomina aeróbica, bueno, pues está destinada para esfuerzos ligeros relativamente largos, a partir de 35 minutos. Y luego la tercera vía sobre la que vamos a incidir ahora en el caso práctico es la anaeróbica láctica. La anaeróbica láctica, bueno, pues se utiliza para esfuerzos intensos y relativamente prolongados hasta 1 minuto aproximadamente. El problema de esta vía es que es la acumulación de ácido láctico, que es uno de los precursores de la fatiga. Esta vía anaeróbica láctica, aparte de utilizarse en estos esfuerzos, también se utiliza en disciplina de resistencia cuando nos sacan de punto, cuando entre comillas nos sacan de punto, cuando hay una cuesta y el grupo en el que vamos pues aprieta un poco y nos sacan de punto. Pues bueno, pues podríamos dar un pequeño sprint para seguir a esa persona que ha pegado un arreón, pero claro, tenemos las monedas contadas, es decir, a medida que se va
que vamos gastando esas monedas, a medida que se va acumulando el ácido láctico, va a ir apareciendo la fatiga. Bueno, un punto importante para saber de dónde estamos tirando la vía, para saber de qué vía estamos sustrayendo la energía o estamos obteniendo la energía, es el umbral anaeróbico. ¿Qué se define como umbral anaeróbico? Bueno, pues la intensidad medida en ritmo de carrera o medida en frecuencia cardíaca, a partir de la cual, es decir, por encima de la cual estamos tirando de vía anaeróbica láctica y no de vía oxidativa. ¿Qué en castellano, qué ventaja y inconveniente tiene? Bueno, pues el estar por encima del umbral anaeróbico, pues va a tener la desventaja que se va a ir acumulando el ácido láctico y que va a tener, antes o después va a aparecer la fatiga. En este caso, el ejemplo que os pongo, pues bueno, el umbral anaeróbico se encuentra en entre 160 y 165 pulsaciones por minuto. Este atleta, por encima de esta frecuencia cardíaca, pues iría acumulando ácido láctico y va apareciendo la fatiga. Aquí es donde empieza lo importante. Hay un gen con un polimorfismo que va a condicionar estos aspectos que venimos explicando. Bueno, pues hay un gen que es el HIF1A que regula la actividad y estabilidad de la proteína HIF1A y por tanto condiciona la capacidad que tiene el organismo a adaptarse a situaciones de hipoxia o de bajos niveles de oxígeno. Bueno, pues ¿qué diferencia va a haber entre unos genotipos y otros? Bueno, pues aquí en castellano, bueno, pues encontramos 3 genotipos. Unos van a ser más frecuentes que otros. Veis que el genotipo PRO es mucho más frecuente que los otros dos. ¿Y qué repercusión va a tener en los entrenamientos? Bueno, pues en este caso, los dos primeros grupos, el SER-SER y el SER-PRO, tienen mayor facilidad para utilizar las vías anaeróbicas, es decir, va a estar cómodo o va a estar más cómodo que el resto de sujetos cuando se encuentre por encima del umbral anaeróbico, es decir, a intensidades fuertes. En cambio, el homocigoto PRO pues va a tener mayor facilidad para utilizar las vías oxidativas, es decir, por debajo del umbral anaeróbico. Otra repercusión de tener de contar con este genotipo es que va a tener más porcentaje de fibras rápidas y va a tener una mayor mejora de consumo máximo de oxígeno tras un programa de entrenamiento aeróbico adecuado. Bueno, en resumen, lo que os decía, que el sujeto SER va a estar más cómodo. Yo no te digo que vaya a estar cómodo, sino va a estar más cómodo comparado con un sujeto PRO. El sujeto SER-PRO o sujeto SER-SER va a estar un poquito más cómodo porque obtiene energía de una forma más fácil cuando estamos tirando de la vía anaeróbica láctica. ¿Vale? Por supuesto que también estos sujetos tienen las monedas contadas, es decir, si se pasan de punto, lo va a llegar la fatiga igualmente. Lo que pasa es que es más difícil que nos llegue la fatiga a este tipo de sujetos que a los sujetos PRO. ¿Qué proponemos en el entrenamiento para un grupo o para otro, para un genotipo o para otro? Bueno, pues en función de cuáles son las debilidades, para un mismo objetivo, para un objetivo común. Imaginaos que tenemos dos sujetos en la misma grupeta que cuentan con un genotipo diferente, pero que tienen un objetivo común, que es preparar una maratón, por ejemplo, una disciplina de resistencia. Bueno, pues en función del genotipo va a tener unas debilidades y unas fortalezas. Y lo que vamos a intentar es atacar con el entrenamiento a esas debilidades y a esas fortalezas. En el caso del sujeto SER, acordaos que es aquel que iba cómodo en las vías anaeróbicas a intensidades fuertes, lo que hacemos es mejorar su punto débil, es decir, mejorar el uso de las vías oxidativas, las pulsaciones bajas. Vamos a mejorar cómo obtiene su energía con pulsaciones bajas. En cambio, para los sujetos PRO, lo que se encontraba cómodo a pulsaciones bajas, el objetivo del entrenamiento debe ser mejorar el umbral anaeróbico, mejorar la intensidad a partir de la cual se va a obtener energía por otra vía, que es su punto débil. ¿Cómo se consigue mejorar el uso de las vías oxidativas? Pues nada, tiradas largas a baja intensidad. Como veis aquí en el pulsómetro, esta es la gráfica de un pulsómetro en el que el umbral anaeróbico se encuentra a 152, 153 pulsaciones por minuto. Bueno, pues se hacen entrenamientos buscando este objetivo,
las frecuencias cardíacas bajan, muy por debajo del umbral anaeróbico del sujeto. Luego otro objetivo para el sujeto SER, aquel que iba bien tirando de vías anaeróbicas lácticas. Decíamos que las vías anaeróbicas lácticas, el problema que tenían era acumular ácido láctico, acumular lactato. Bueno, pues lo que vamos a hacer con este sujeto es fortalecer sus puntos fuertes, es decir, hacer más fuertes esos puntos en los que él es fuerte. Bueno, pues, ¿cómo se consigue mejorar la tolerancia al lactato? Pues exponiendo a este sujeto a niveles altos de ácido láctico en el entrenamiento. Por ejemplo, cambios cortos con poca recuperación. Ahí veis la gráfica de un entrenamiento en el que son 20 cambios de 1 minuto 30, recuperando 30 segundos. Veis que la mayor parte, olvidaos de la parte izquierda de la gráfica, en el que hay un fallo de pulsómetro, la parte derecha, donde comienza ya los cambios, veis que la mayor parte del tiempo se encuentra por encima del umbral anaeróbico. Se va acumulando ácido láctico. En cambio, para el sujeto pro, lo que proponemos es, como hemos dicho, mejorar el umbral anaeróbico con un tipo de entrenamiento de este tipo, rodajes sostenidos a ritmo de umbral. Tenemos que buscar que ese sujeto trabaje a ritmo de umbral, esté cercano a su umbral. Decíamos que era 150-155 pulsaciones por minuto. Bueno, pues hacemos un entrenamiento sostenido de 45 minutos, fuerte. El problema de estos entrenamientos es que son muy sacrificados, ¿vale? Hay que estar sufriendo durante bastante tiempo. Y luego otra forma de intentar mejorar el umbral anaeróbico son series largas con poca recuperación. Pues ahí tenéis un ejemplo de un entrenamiento de 10 10 series de 1000 metros en el que hay una recuperación de 1 minuto y bueno, pues también se ve que se trabaja a ritmo de umbral buscando el objetivo de mejorar ese umbral anaeróbico. Veis que el entrenamiento para un objetivo común, para dos sujetos diferentes con dos genotipos diferentes, tiene que tender a ser diferente para buscar una mayor eficacia en esos entrenamientos. Bueno, sin más, eso que hemos hecho un análisis básico de la información que nos da dos genotipos, pero que nosotros desde UniqueMe lo que hacemos es analizar 10 polimorfismos, que nos va a dar información muy variada y muy útil para los entrenamientos. Y bueno, simplemente deciros que el producto cuesta 195, que lo podéis, más gasto de envío, que lo podéis conseguir en nuestra web. Y nada, animaros también a participar en nuestros próximos webinars que tendrán estas temáticas y que bueno, pues esperamos veros. Venga, sin más, nada, desearos suerte en vuestra preparación para esta temporada y que, bueno, dejo abierta la plataforma del webinar para que podáis hacer vuestras preguntas, que serán respondidas por medio del correo electrónico. En un par de días os contestaremos a todos con las preguntas que hayáis hecho entre todos. Venga, pues muchas gracias, un saludo y hasta luego.